Dicen que aquella tarde el pueblo de San Gabriel se partió en dos, los que bajaron la mirada por vergüenza y los que la alzaron para señalar. 3 llantos nuevos se enredaban en el viento caliente como cintas de agua, y al centro de la calle principal, con la falda hecha jirones y la respiración rota, una mujer sostenía contra el pecho un atadito de tela donde cabía el milagro y la condena. Nadie imaginaba que ese día un hombre solitario iba a pronunciar 2 palabras capaces de torcer el destino. Vienes conmigo. El polvo se pegaba a la lengua como si castigara por dentro. La mujer se llamaba Elena, aunque esa tarde la nombraron de 1000 maneras que queman. Había parido en la madrugada, sin comadrona, sin agua tibia, sin nadie que le dijera, aguanta, ya casi, mientras la noche se hacía interminable. Cuando el sol asomó por encima de los álamos, ya había 3 niñas respirando a la vez, diminutas y obstinadas, con la piel del color de la leche y los puñitos cerrados como secretos. Alguien corrió la voz. Son 3. Y la otra frase vino después, como un cuchillo. Todas hembras. A esa hora, la puerta del almacén de don Belisario dio un golpe seco. Salió un hombre grande, con las cejas espesas y la mandíbula apretada. Detrás, otras sombras. Nadie quiso acercarse demasiado, pero el ruido de los pasos se echó encima de Elena como si fueran piedras. Ella apretó más a sus hijas, temblándole los labios. Había marcas nuevas donde el miedo aprende a hacer casa. Algunas mujeres la miraron con pena, otros hombres con un brillo que no era compasión. El comisario, sentado frente a la oficina, fingió que leía un papel. En ese momento, el caballo tordillo del ranchero apareció por el extremo de la calle. Lo conocían bien. Julián Rivas, el de los ojos grises y el rancho La Soledad, más allá del arroyo. Un hombre que hablaba poco y vivía entre ganado y silencio. Venía de comprar sal y grapas en la herrería, con la camisa arremangada y la cuerda colgándole del arzón. Había rumores sobre su pasado, como siempre hay sobre la gente que no gasta saliva en contarse. Lo vieron aminorar el paso, detenerse, mirar. Lo primero que hizo Julián fue desmontar con una calma que contradecía el aire tenso de la calle. Lo segundo, pedir agua. Lo tercero, mirarle el rostro a Elena sin recorrerle las heridas con la vista, como si hubiera hecho un pacto con la dignidad. No registrar la humillación, solo la humanidad. Tomó la cantimplora, la destapó, la tendió. «Bebe», dijo. Elena vaciló. A su alrededor, un murmullo que olía a juicio. Los hombres del almacén se hicieron a un lado para mirar mejor. Uno escupió al suelo. «No queremos problemas, Rivas», gruñó el de las cejas espesas. «Aquí solo se está arreglando un asunto de familia». Julián no parpadeó. «¿Familia?», repitió, y miró a las niñas. «Entonces, cuídenlas». Una risa sin alegría cortó el calor. «3 bocas», dijo el otro. «3. ¿Para qué? Si no van a llevar el apellido adelante». Elena cerró los ojos un segundo, como quien se guarda un trocito de noche para no quebrarse al mediodía. Julián le sostuvo la mirada cuando volvió a abrirlos. Había en esos ojos una mezcla de súplica y coraje que no se aprende, que nace de resistir. «Toma agua», insistió él, «y sujétalas por dentro del rebozo. El sol quema». Elena obedeció, torpe. Una de las niñas gimoteó con esa queja leve de recién nacida. Julián esperó. Los hombres se miraron, desconcertados por esa escena que no encajaba en ningún catálogo de escándalos. «Rivas, déjate de teatro», dijo otro. «La mujer vuelve con su gente. Así es como se arregla». «¿Su gente?», Julián bajó la voz. «Su gente no la dejó sola anoche». Un silencio cortó en dos el murmullo. El comisario hizo como que tosía. «No te metas», advirtió el de las cejas. «Ya bastante raro eres como para andar de Salvador». Julián ató la cantimplora al arzón, acomodó la montura. No alzó la voz, y sin embargo, todo San Gabriel escuchó. «Vienes conmigo», le dijo a Elena. La frase cayó redonda, nítida, como una moneda en un piso vacío. Elena abrió grande los ojos, a punto de negar, a punto de preguntar «¿por qué?», pero los dedos le temblaron y el corazón le latió como si cada golpe fuera una respuesta. Miró alrededor. Las miradas que cortaban, la sombra del almacén, el banco frente a la oficina del comisario. Una de sus hijas soltó un llanto fuerte, como si entendiera. Y entonces, Elena asintió, muy despacio.
No te la vas a llevar, escupió el otro. No te llevas lo que no es tuyo. Nada de lo que duele así debería ser de nadie, dijo Julián. Hubo manos que se movieron hacia los cintos, pero nadie desenfundó. No por una idea noble, sino porque el sol estaba en alto, y se sabe que la sangre bajo ese sol trae desgracias largas. El comisario carraspeó y dijo que no quería líos, que si la mujer quería irse, que fuera, que él no veía nada. No vi nada, repitió mirando al cielo. Era la forma más pequeña de cobardía que existe en los pueblos, y sin embargo, aquella tarde bastó. Julián ayudó a Elena a montar en el tordillo, acomodó el rebozo para proteger a las niñas del viento, ajustó la soga al corral de atrás para luego recogerla. No hubo despedidas, solo un murmullo que se desmoronó en polvo cuando el caballo tomó la vereda del arroyo. El camino hasta la Soledad era una hilacha de tierra que serpenteaba entre mezquites y piedras planas como platos. Julián no habló por un buen rato, Elena tampoco. El sonido de las niñas, ese resuello delicado y valiente, marcaba el ritmo como un tambor chiquito. Cuando el rancho asomó, con su casa blanca y el corral de postes gruesos, Elena sintió el olor a agua y a madera vieja que ha guardado muchas lluvias. «Ahí», dijo Julián, «vas a entrar y vas a sentarte. Yo caliento leche. Hay un cuarto que no uso. Vas a usarlo tú». «No, yo no quiero estorbar», balbuceó Elena. «Esterilla y jabón hay de sobra», contestó él, sin sonrisa. «Lo que falta es gente que hable bajito cuando hay bebés». Elena creyó escuchar una sombra de ternura en ese tono plano. Bajó con cuidado, sin soltar a las niñas. Dentro, la casa era limpia, de paredes encaladas y una mesa de pino con marcas de cuchillo. Había un crucifijo pequeño sobre la puerta, un lazo enrollado como si fuera una serpiente dormida, y una silla mecedora junto a la ventana. Julián puso una olla al fuego, volcó leche en una taza, la entibió con un dedo como hacen los que aprendieron mirando, sin maestra. Preparó un paño limpio. «No tengo biberones», admitió. «Pero vamos a intentar con esto». Elena lo observó atento. No parecía torpe. Movía las manos como si las tuviera entrenadas para no desperdiciar caricias en vano. Cuando una de las niñas comenzó a succionar, con ese gesto serio de quien sabe vivir, Elena no pudo evitar la risa. Fue una risa breve, quebrada, pero risa al fin. Julián la miró como si esa chispa fuera un bien escaso que había que cuidar. «¿Cómo se llaman?», preguntó. Elena apretó los labios. No lo había pensado. No la habían dejado pensar otra cosa en tantos meses. «No, no pensé nombres», murmuró. «Me dijeron que no iba a hacer falta». Julián desvió la mirada hacia la ventana. Afuera, un gavilán cruzó el cielo y se perdió en el brillo. Adentro, el silencio se llenó con un susurro de brasas. «Nómbralas tú», dijo, «para que nadie vuelva a decir que no hacen falta». Elena miró los rostros diminutos, las cejas apenas dibujadas, la frente que todavía olía a lago. Señaló a la que bebía. «A ella, Clara, porque ahora mismo lo único que deseo es que todo se aclare», susurró. «A esta otra, Nora, por mi madre, y a la que duerme, Lucía, para que no se olvide la luz». Julián asintió como quien recibe un inventario de tesoros. Repartió mantas, acercó la mecedora, abrió un poco la ventana y dejó que entrara un hilo de aire. Esa noche, Elena supo lo que es acostarse con el cuerpo acalambrado y la cabeza por fin sin sobresaltos. No durmió mucho. Ninguna madre de 3 recién nacidas duerme, pero cada vez que el miedo intentó arrimarse, recordó el sonido del «vienes conmigo» y se abrazó a esas 2 palabras como a una tabla en el río. A medianoche, Julián encendió el farol del corral y revisó a los caballos. Después se quedó un rato escuchando el rumor de las criaturas, como quien aprende otro idioma de golpe. Al amanecer, el rancho olía a café y pan reseco. Elena, pálida, quiso poner las manos en algo. «Déjame ayudarte», pidió. «Sé coser. Y también ordeñar». «Más tarde», dijo él. «Primero come». La costumbre de obedecer a regañadientes tardó en aflojar. Elena sentía la urgencia de devolver de alguna forma ese resguardo, como si el refugio fuera una deuda que había que pagar en monedas invisibles. Pero el cuerpo manda. Se sentó, comió despacio, y las niñas se acomodaron como si el mundo ya tuviera esquinas menos filosas. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó de pronto.
¿Por qué? ¿Por qué yo? El cuchillo de Julián se detuvo sobre el pan. No la miró. Parecía escoger palabras como quien escoge piedras en el cauce para no resbalar. Porque nadie debería estrenar la vida de sus hijos con miedo, dijo al fin. Y porque... Calló un instante. Porque ya una vez me quedé quieto cuando no debía. Elena esperó. Él no continuó. Fue a revisar el corral. Los días siguientes tejieron una rutina torpe y luminosa. Julián iba y venía entre los animales y la casa, torpe solo en el modo de entrar en un cuarto donde había un llanto, como si temiera romper algo con el simple movimiento del aire. Elena aprendió a calentar agua en la temperatura justa, a acomodar las mantas que el propio Julián había guardado desde no se sabe cuándo. A veces, en la tarde, un silbido bajito cruzaba los corrales. Los perros movían la cola. Los caballos mastican más lento cuando los hombres están tranquilos. No hubo risas, no hubo canciones. Hubo algo más raro, la sensación de estar a salvo aunque nadie lo dijera. Pero los pueblos no duermen tan fácil. El tercer día, un jinete llegó con una nota arrugada. No se bajó del caballo. Extendió el papel con la punta de los dedos, como quien acerca una víbora muerta. «Me mandaron», murmuró sin mirar a Elena. Julián leyó. Era una frase seca. «No te metas. Lo que se hizo, se hizo». Firmaba a alguien que no necesitaba firmar. La letra del comisario era conocida por ser bruta, con rulos inútiles al final de cada palabra. «Dile que ya me metí», dijo Julián, doblando el papel, «y que no sé salir a medias». El jinete se encogió de hombros, hizo dar vuelta al caballo y se fue al trote. Esa noche, el cielo se cargó de nubes. El viento trajo olor a tierra recién abierta, como si la lluvia recordara su oficio. Elena arropó a las niñas y se quedó un rato mirándolas. La lámpara reflejaba en la pared un baile de sombras que parecía una bendición. Julián asomó en la puerta, con el sombrero en la mano, como quien entiende sin haber preguntado nunca. «Mañana voy al pueblo», dijo. «No te muevas de aquí. Si alguien viene, llamas a Goyo», señaló al perro viejo echado junto a la puerta. «Él sabe despertar hasta a los que no quieren». Elena quiso decir, «No vayas». Quiso decir, «Tengo miedo». Quiso decir, «No te debo una vida». Pero lo único que salió fue, «Gracias». Julián inclinó la cabeza. Se fue sin más. El pueblo olía a humedad temprano. Algunos hombres lo miraron llegar con ese interés que se disfraza de indiferencia. Julián fue al almacén de don Belisario. Dejó monedas por un saco de harina, otra por una tela para pañales, una más por azúcar. Al salir, se encontró de frente con la mirada que no quería. Severiano, de las cejas espesas, con la camisa abierta y una cadena en el cuello. Detrás de él, otro, más flaco, que tenía la sonrisa de los que disfrutan del enredo ajeno. A la derecha, a la sombra, don Carmelo, que no era pariente de sangre pero sí de costumbre, el viejo que mandaba con el peso de los años mal vividos. «Rivas», dijo Severiano masticando el nombre. «¿Qué te crees? ¿Santo? ¿Héroe?» «Hombre», respondió Julián sin apuro. «Y con trabajo. Deja de hacerte el distinto. Llevaste lo que no es tuyo. Ustedes soltaron lo que no supieron cuidar», contestó. Severiano dio un paso y el otro lo sujetó del hombro, como recordándole que todavía no, que todavía jugaba la mañana. Don Carmelo habló sin levantarse. «No vengo a pelear», dijo. «Vengo a decir que te la llevaste sin preguntar». «Ella eligió», aclaró Julián. «Una mujer asustada elige mal», respondió Severiano. «Y 3 niñas no crecen con piedad, sino con trabajo. Tú estás solo. No podrás». «Podré», dijo Julián, y por primera vez apareció una chispa de hierro en su voz. «Y si no quieres soltarla», insistió el otro, «habrá modo». Julián lo miró largo, como si estuviera revisando una cerca vieja, buscando el punto exacto donde se empieza a pudrir la madera. «¿Tú te oyes cuando hablas?», preguntó. «Habrá modo». «¿Qué modo te inventaste, Severiano?». La mueca respondió antes que la boca. «Fue suficiente. No uses mi nombre con esa confianza», dijo Severiano, apretando la mandíbula. «Lo conozco desde que aprendiste a montar», dijo Julián. «Porque antes de que te volvieras eso que eres, compartimos patio, pan y un padre que medía el valor de una casa por la cantidad de hijos varones que cabían en la mesa». El silencio que siguió tuvo sabor a trueno a punto de estallar.
Don Belisario dejó caer un vaso adentro del almacén. El vidrio se hizo añicos y nadie se movió para juntarlos. El comisario, como de costumbre, encontró un punto fijo en el cielo para estudiar. Severiano retrocedió una fracción, como si le hubieran dicho una mala palabra en un idioma que sí entiende. «No digas eso aquí», escupió. «No me mezcles contigo». «Demasiado tarde», dijo Julián. «La sangre se mezcla sola». Había caído, así, sin campanas, la gran revelación que nadie quería. Julián Rivas y Severiano Rivas eran hermanos. Uno se había marchado, sin mirar atrás, cuando aún le quedaban las manos limpias del barro que otros habían elegido. El otro se quedó, heredó el rencor con los alambres del corral y convirtió en moneda el peso del apellido. El pueblo entero lo supo a la vez, como si el aire lo hubiera escrito con tizas invisibles. «Lo que haces es contra tu sangre», gruñó Severiano. «Proteger a una mujer que no sirve para seguir el nombre. ¿Qué clase de Rivas eres?» Julián sonrió sin alegría. «La clase que aprendió que los nombres se sostienen con decencia, no con gritos». «Entonces prepárate», dijo el otro, «porque no voy a dejar que una decisión tuya nos marque para siempre». «Ya nos marcó», respondió Julián. «Hace años. No hubo golpes, no hubo manos en el cinto, hubo amenazas dichas en voz baja, que son las peores». Severiano le dio la espalda, habló algo al oído de don Carmelo y se fueron con ese paso de hombre que no olvidó cómo encender la malicia. Julián volvió al rancho con la cara de quien no trae buenas noticias, pero tampoco trae derrota. Elena lo esperó en el umbral con las niñas dormidas sobre el pecho. Había algo nuevo en su postura. Ya no era la rama a punto de quebrarse, sino la rama que descubre que el viento puede enseñarle a ser firme. «¿Y ahora?», preguntó, sin rodeos. «Ahora, comer, cuidar, y no abrir la puerta a los que vengan a hablar en nombre de otros», dijo él. «Si viene el comisario, le dices que yo estoy en el corral. Si viene alguien más, no abres. Ese hombre...» Elena tragó saliva. «¿Es cierto? Es tu... hermano», terminó Julián. «Por sangre, por historia, número». Elena se apoyó al marco. Las palabras pesaban y al mismo tiempo abrían algo. Miró a sus hijas, que dormían ajenas a las guerras que los grandes inventan, y luego a Julián, que había dicho, «vienes conmigo», con la naturalidad con que se dice, «cuidado, quema». «¿Y por qué no lo dijiste antes?», preguntó. «¿Te da vergüenza?». «No», contestó él. «Me da rabia. Y la rabia hay que hablarla despacio para que no se vuelva otra cosa». El cielo, oscuro desde el mediodía, soltó por fin una cortina de lluvia fina, de esas que no mojan a lo tonto, sino que se meten en la tierra como quien pide permiso. Julián salió al corral, revisó los nudos, apertrechó lo que podía volarse. Elena cerró ventanas, acomodó la mesa, dejó agua hirviendo a un lado por si alguien necesitaba. Goyo, el perro, se echó frente a la puerta con un suspiro grave. La tarde cayó antes de tiempo. Los grillos empezaron su concierto. Entre un trueno y otro, Elena pensó en la primera vez que miró a Julián en la calle, en ese instante en que supo, sin saber cómo, que la vida, a veces, se abre lo suficiente para que quepan 3 cunas y un hombre que no huye. Acarició la frente de Clara, tocó la nariz de Nora, le acomodó el rebozo a Lucía. «Si mañana vienen», dijo en voz baja, como quien habla con la casa, «que me encuentren de pie». «Te van a encontrar conmigo», respondió Julián desde la puerta, empapado hasta los codos, con la mirada fija en algo más allá del llovizno. «Y no van a entrar por hablar fuerte». «¿Y si entran igual?», preguntó Elena. «Entonces, que sepan que aquí nadie suelta a nadie». La lluvia amainó un instante, como si el cielo contuviera la respiración. En ese silencio, un galope seco cortó la distancia. Después otro, y otro. El corazón de Elena se elevó hasta la garganta. Goyo puso las orejas en punta y gruñó, grave. «¿Los oyes?», susurró Elena. «Sí», dijo Julián. «Son 3». El número se quedó flotando en el aire como un presagio. 3 llantos, 3 jinetes, 3 destinos cruzándose en el mismo patio. La puerta vibró con el primer golpe del puño de alguien que no pedía permiso, acostumbrado a tomar. Una voz, con el filo de los que se saben respaldados, gritó desde afuera. «¡Abran! ¡En nombre del comisario!». Julián miró a Elena, y Elena lo miró a él. No había tiempo para plegarias largas.
Él tomó el rifle que descansaba sin polvo sobre la chimenea, no como amenaza, sino como advertencia de que un hogar tiene derecho a su frontera. Elena abrazó a las niñas, se irguió, sintió que las piernas, por primera vez en días, eran suyas. El segundo golpe a la puerta fue más fuerte, el tercero, más cerca del cerrojo. El viento, afuera, traía olor a cuero mojado y a palabras dichas entre dientes. Adentro, la casa entera parecía latir al ritmo de 3 pechos diminutos y un juramento callado. «No abras», dijo Julián, sin apartar la vista de la puerta. Elena respiró hondo. Sabía que el mundo estaba a punto de partirse otra vez, pero ahora sus manos no estaban vacías. «Terminé», tecleó su voz, apenas un susurro, y la noche, como un telón grueso, se preparó para el siguiente acto. El tercer golpe sacudió la madera como un latigazo mudo. Goyo se irguió con el lomo erizado. Julián respiró hondo, plantó los pies y deslizó el cerrojo apenas lo necesario para que los de afuera oyeran su voz. «Esta puerta no se abre a gritos», dijo. «Digan lo que tengan que decir desde la galería». Un silencio corto, luego el chasquido de una bota contra el escalón. La voz que respondió tenía esa seguridad prestada de quien viene acompañado. «En nombre del comisario, Rivas, devuelves lo que sacaste del pueblo. Esa mujer vuelve con los suyos». «Ya oí esa frase», contestó Julián. «Y ya respondí. Ella eligió. Aquí hay 3 recién nacidas. Más respeto». Elena apretó a las niñas sobre el pecho. Notó que el llanto de Lucía se hacía un hilito, como si pudiera oler el miedo de los adultos. Se inclinó, la besó en la frente y la meció con el pie, muy lentamente, para que el ritmo tapara cualquier ruido. «Si quieren hablar, yo salgo», dijo Julián, sin volverse. «Pero la casa queda cerrada». Corrió el cerrojo, abrió lo justo, salió y volvió a atrancarla por fuera con el viejo perno de hierro. La galería olía a madera mojada. La lluvia no caía fuerte, pero empapaba la camisa en minutos. Bajo el alero, 3 jinetes con sombreros chorreando lo miraban fijo. Severiano estaba al centro, la cadena brillándole en el cuello como un recordatorio. A su costado, el flaco de sonrisa torcida. Detrás, don Carmelo, viejo, sentado en la montura con esa arrogancia descansada de quien se cree dueño de la hora. «No armes escena», dijo Severiano. «¿Sabes por qué estamos aquí?» «Lo sé», respondió Julián. «Y también sé que no traen papel alguno ni bendición de nadie. Traen costumbre. Y la costumbre no manda dentro de mi puerta». Carmelo carraspeó. «Las costumbres sostienen los pueblos, muchacho. Sin ellas, cualquiera se lleva lo que quiere, como tú hiciste». «Yo no me llevé un saco de harina», replicó Julián. «Abrí una puerta». El flaco se rió, seca, breve. «Y ahora la vas a cerrar con 3 bocas llorando. ¡Qué valiente!». Severiano apretó la mandíbula. «Basta. Rivas, tú y yo no nos vamos a medir con chanzas. Da un paso al lado. La mujer vuelve al techo que le corresponde. Las niñas...». Calló. «Ya veremos». Julián midió el barro entre los pies, como si midiera la distancia entre una vida y otra. «¿Y qué techo es ese, Severiano? ¿El que llueve por dentro?». Carmelo inclinó el cuerpo hacia adelante, con los ojos como piedritas negras. «Aquí no estamos para discutir poesía. La mujer volvió sola al pueblo hace una semana, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque las cosas se hacen como se hicieron siempre, y no te incumbe». Julián bajó la vista un momento. No estaba solo en esa galería. Había recuerdos que se le paraban al lado, cuando el aire se llenaba de palabras como «siempre». Y así fue. Levantó la cabeza. «Una vez me quedé quieto cuando no debía», dijo. «Esta número». El flaco dejó de sonreír. La lluvia, terca, marcaba la madera con puntitos oscuros. Severiano sostuvo la mirada de su hermano con una fuerza cansada, como si el peso de los años se le hubiese subido de pronto a los hombros. «No provoques», murmuró. «No vine a pelear contigo. No necesitas pelear para dejar marcas», dijo Julián. Elena, desde adentro, podía distinguir el rumor de los timbres, esa forma particular que tienen las voces de tensarse cuando las decisiones cortan. Se acercó a la ventana, sin hacerse ver, y alcanzó a ver el perfil de Julián, firme, una línea clara incluso contra la lluvia. Notó con sorpresa que el temblor de sus manos había cedido. Lucía dormía. Clara chupaba el aire como si soñara con leche.
Nora arrugaba la frente, seria, como si pensara. «Te doy 1 hora», dijo Severiano. «No quiero hacer lo que no quiero». «Lo que no quieres ya lo hiciste», contestó Julián. «Te lo dijeron tus silencios». Hubo un chisporroteo de rabia en los ojos de Severiano. Dio un medio paso. El flaco lo contuvo con un gesto mínimo. Carmelo, entonces, se cansó del teatro. Tocó la culata con la uña, haciendo un ruido pequeño que, sin embargo, llenó la galería. «Ya está», sentenció. «O abre o entramos». Julián alzó el rifle, no para apuntar a un hombre, sino a la viga del alero. Disparó una vez. El estampido partió la lluvia y mandó un trozo de madera al piso. Los caballos resoplaron. Goyo, adentro, ladró una sola vez, grave, como un campanazo. «La próxima no es a la viga», dijo Julián. «Esta casa se respeta». Un murmullo lejanísimo respondió. No era eco. Eran vecinos asomándose detrás de los mezquites, entre la niebla, atraídos por el sonido, por los nombres que corrían como peces bajo el agua. Rivas contra Rivas. El pueblo, al olor de un conflicto, se junta como las gallinas al trigo. Severiano sopesó el aire. Tembló una línea del labio. Habló no al hermano, sino a la sombra que había entre los dos. «No voy a darte el gusto de pelear con un Rivas en tu propia puerta», dijo. «Pero no te engañes. No vas a sostener esa vida. 3 niñas no son cosa chica». La lluvia se hizo hilo. El cielo respiró. Julián bajó el rifle 1 centímetro. «Precisamente porque no son cosa chica, no las entrego a gente que las cuenta como carga». Carmelo soltó una risa sin dientes, de pura malicia. «¿Y tú qué vas a darles, errante? ¿Un apellido mudo? ¿Un rancho con nombre de tristeza?» La puerta, detrás de Julián, chirrió apenas. Elena la había abierto un resquicio. La voz que salió de la grieta no fue una súplica ni un temblor, fue una campana baja. «Yo les doy el mío», dijo, «y ustedes les van a dar la paz». Las miradas buscaron la ranura. Elena apareció, no más que medio cuerpo, el rebozo conteniendo el pequeño universo que traía en brazos. Su rostro tenía marcas nuevas, sí, pero la luz que tenía en los ojos no pedía permiso. «Señor Carmelo», dijo, con una calma que no le conocían, «usted dijo en la cantina que los nombres se sostienen con varones. Yo vengo a decirle delante de todos que el suyo se está cayendo de viejo, y que si se sostiene aún es porque los demás le aguantan la pared». El flaco soltó una exclamación de sorpresa, genuina, como si no esperara que un pájaro supiera hablar. «Ciérrate», susurró Julián, preocupado. Elena negó apenas. Dio un paso más. La lluvia, ahí donde no llegaba el alero, le humedeció el borde de la falda. Alzó a la pequeña que dormía y dejó ver su sien, donde un lunar, diminuto, negro, parecía una gota de tinta colocada con precisión de artesano. «Miren», dijo, «y recuerden, este lunar lo vi en una foto vieja, en casa de la abuela Rivas, cuando me llevaron a limpiar. Lo tenía el padre de ustedes en el mismo sitio. Y Severiano también. Me lo mostraron riendo diciendo que era marca de los Rivas. Pues aquí está. Digan ahora si quieren que no hay sangre. Digan que no hay obligación». El silencio se volvió materia. Hasta la lluvia pareció escuchar. Severiano parpadeó. Llevó la mano involuntaria a su propia sien. No habló. Carmelo, en cambio, apretó los dientes. «Cállate», escupió. «No nos vengas con recuerdos de cocina. Una muchacha vista de paso no dicta la historia de un apellido». «Una muchacha vista de paso», repitió Elena, y la frase le dolió pero no la quebró. «Una mujer que aguantó lo que ustedes dicen que es normal, y que ahora no va a volver a aguantarse». Severiano por fin habló, en voz baja, apenas audible. «¿Estás diciendo que...?» «Estoy diciendo», lo interrumpió Elena sin dureza pero sin titubeo, «que estas niñas llevan tu marca, Severiano, que no las quisiste porque no nacieron como el viejo ordena, que no me dejaste ni decirles un nombre, y que ahora vas a escuchar cómo se llaman: Clara, Nora y Lucía. Te gusten o no». Hubo un movimiento en los mezquites, mujeres asomando, hombres dudando. Doña Matilde, la comadrona que no alcanzó a llegar aquella madrugada, se hizo visible con su chal azul. «Yo lo vi», dijo, con ese peso que tienen las voces que han traído niños al mundo. «Ese lunar no miente. Y esas criaturas nacieron con el mismo giro en el meñique que traen los Rivas. Que no se hagan». Carmelo chasqueó la lengua, irritado.
Ya basta de comparaciones. Aunque llevaran nuestro color de ojos, no cambia lo hecho. Sí lo cambia, replicó Julián, porque ahora no es mi puerta contra tu capricho, Carmelo. Es un pueblo mirando, y un hombre viéndose en el espejo. Las miradas se fueron a Severiano, y Severiano, por primera vez en mucho tiempo, no encontró en el gesto de Carmelo una brújula, sino un agujero. Miró a su hermano, bajo la lluvia, al perro que no dejaba de vigilar, a la mujer que había dicho los nombres como quien abre una llave. Y algo se desanudó, un hilo fino, quizás vergüenza, quizás memoria, el patio de infancia, el pan partido, la vez que Julián se fue sin gritar, el padre midiendo a todos con la cinta tonta del orgullo. No vine para esto, murmuró. Vine para no escucharlo. Pero lo escuchas igual, dijo Julián, sin triunfos en la boca. Carmelo decidió que la vacilación le pertenecía a otros, no a él. Tiró de la rienda, quiso acercar el caballo a la puerta, a puro empuje. Goyo se adelantó como un rayo y se plantó, gruñendo, sin morder. El viejo levantó la mano y, torpe, se enredó con la pistolera. Resbaló en el barro. El tiro que quiso ser amenaza se fue al suelo y dejó un hoyo pequeño, miserable, a un palmo de la bota de Severiano. La lluvia lo llenó de agua al instante, como si la tierra se apurara en borrarlo. El pueblo entero soltó el aire de golpe. Hubo un corrimiento de vergüenza entre los hombres. Don Belisario, desde el borde, habló por primera vez. «Ya estuvo, Carmelo», dijo. «No haces sino dar espectáculo. Esa casa no se toca». El comisario apareció por fin, tardío, como siempre. Miró la escena, miró el agujero pequeño convertido en charco, miró las caras, y eligió la cobardía menos dañina. «No vi nada», dijo, «y lo que no se ve, no se descompone». Carmelo quiso replicar, pero la voz se le quebró, no por cansancio, sino por ese castigo viejo que no necesita bala, el social. Nadie le sostuvo la mirada, nadie lo siguió cuando dio media vuelta. El flaco lo acompañó a regañadientes. Severiano se quedó, no desmontó. La lluvia le había lavado la cadena hasta hacerla opaca. «Hermano», dijo, sin adornos. Julián no respondió con palabras. Bajó el rifle. Apoyó la palma en el poste de la galería. Severiano tragó saliva. «No voy a cruzar esa puerta», añadió. «No voy a llevarme a nadie. No voy a negar lo que es evidente. Pero tampoco…» Buscó el resto. «Tampoco sé cómo sostenerlo». Elena lo miró por primera vez, sin rencor. Exhausta, sí. Asustada aún, también. Pero el rencor pesa, y ella cargaba ya demasiado. «Se sostiene de a diario», dijo. «No con discursos, con pan, con leche tibia, con silencio cuando hace falta y con palabra cuando duele. Si quieres hacer algo hoy, vete, y deja de mandar a otros a golpear puertas». Severiano agachó la cabeza, se acomodó en la silla, dio media vuelta sin dramatismos. La lluvia, discretamente, decidió aflojar. Los vecinos comenzaron a deshacerse en sombras, cada cual a lo suyo. Doña Matilde se arrimó a la galería. «Si necesitan manos, yo vengo mañana a la tarde», anunció. «Traigo unas gasas y un cuento, que las criaturas duermen mejor si las palabras están limpias». «Gracias», dijo Elena, sintiendo que la voz le salía con un temblor distinto, no de miedo, sino de emoción simple. El comisario se fue sin despedirse. Belisario levantó la mano desde lejos. Carmelo y el flaco desaparecieron camino al pueblo. La galería quedó, por fin, con el sonido amable del agua escurriendo. Julián entró. Cerró. Apoyó la frente en la madera unos segundos, como quien agradece a un amigo por aguantar. Cuando se volvió, encontró a Elena sentada en la mecedora, las tres niñas acomodadas como una constelación sobre su pecho. Él dejó el rifle en su sitio y se acercó. «Hiciste algo que no te debía pedir», dijo. «Salir. Y tú hiciste algo que nadie te enseñó», respondió ella. «Quedarte». Se miraron, no como quien busca promesas, sino como quien reconoce a otro que salió del mismo pozo de noche. Julián, entonces, abrió por fin esa puerta que llevaba años atrancada por dentro. «Yo tuve una mujer», dijo. «No llegamos a casarnos. Se llamaba Teresa. Murió con el niño adentro, antes de tiempo. Nadie quiso ayudarla una madrugada de invierno. Me quedé quieto. Creí que el mundo entendía solo, que bastaba con esperar. Perdí todo en silencio.
Desde entonces, la soledad no fue nombre de rancho, fue castigo. Respiró hondo. Cuando te vi en la calle, con las niñas, supe que esperar es una manera elegante de abandonar. Elena cerró los ojos un instante, como quien pone una mano en el hombro del pasado. A mí me dijeron que no llorara, murmuró, que las mujeres que lloran gastan agua sin sentido. Aprendí a tragar. Hoy se me aflojó algo. No por ti, por ellas. No quiero que aprendan a tragarse la vida. No lo harán, dijo Julián. Aquí número. No hubo abrazo. No hacía falta. Hubo, en cambio, un acuerdo que se acomodó en la habitación como una manta bien tendida. Cuidar sin contabilidad. Elena recostó a las niñas en la cuna improvisada que Julián había armado con un cajón grande, acolchado con telas. Les canturreó una tonada mínima, sin letra, apenas un hilo de voz que había heredado de su madre. Los días siguientes no fueron fáciles. La noticia se enredó en el pueblo, como todas las noticias que cargan apellido y orgullo. Hubo miradas de reojo en la plaza. Hubo mujeres que se arrimaron con panes. Hubo hombres que prefirieron cambiar de vereda. Severiano no volvió a presentarse en la puerta, pero se supo que dejó de rondar la cantina a la hora del rancho. Don Carmelo, sin su séquito, probó un par de mandatos y le respondieron con silencios. Y el comisario, fiel a su estilo, decidió que la paz de San Gabriel es no escribir nada. Una tarde, Severiano apareció solo, sin caballo, sin cadena, con la camisa cerrada hasta el último botón. No llegó a la galería. Se quedó en el portón. «No vengo a reclamar», dijo, a la distancia suficiente como para no invadir. «Vengo a avisar que me voy al norte. Hay trabajo en la mina. No sirvo para quedarme bajo las miradas». Julián lo escuchó en el corral, apoyado en el poste. «El irse no limpia», dijo, «pero a veces ayuda a no ensuciar más». Severiano bajó la vista. «Dejo una mitad de los ahorros a nombre...» vaciló. «A nombre de ellas. Don Belisario lo guarda». Elena, que había salido con un plato de leche, se detuvo. Lo miró. No dijo gracias. Dijo algo más difícil. «Cuando vuelvas, si vuelves, que no sea a preguntar si te quieren. Ven a preguntar cómo ayudar». Severiano asintió. Se fue sin drama. Goyo no ladró. El mundo, a veces, sabe despedir sin escándalo. Con el paso de las semanas, la casa cambió de respiración. La soledad dejó de ser castigo y empezó a parecer nombre prestado, como una camisa que a uno le queda grande hasta que aprende a remangarla. Elena cosió cortinas con la tela que Julián había comprado aquel día en el almacén. Doña Matilde enseñó a bañar a tres a la vez con el arte de quien divide el agua en milagros pequeños. Julián improvisó una vara con la que colgar pañales al sol sin que el viento los mandara al campo. Se rieron alguna tarde. No de alegría desbocada, sino de esa satisfacción leve que viene cuando la leche tibia no se derrama y el pan alcanza para todos. Una mañana luminosa, Julián apareció con un letrero que había tallado a cuchillo en una tabla. Tenía torpezas y belleza a la vez. Lo apoyó contra la pared, cerca de la puerta. «Quiero cambiar el nombre del rancho», dijo. «Si te parece». Elena dejó la aguja, curiosa. Leyó. No decía «La Soledad». Decía «Las Tres Claras». Él se apresuró a explicar. «No es por Clara sola. Es porque desde que están, todo se aclara un poco, hasta la memoria. Y también porque no quise elegir entre Nora y Lucía. No habría justicia en eso». Se le escapó una media sonrisa. «Y porque me gusta cómo suena cuando se llama al viento». Elena lo miró, con esa ternura nueva que no busca declarar nada. Asintió. Entre los dos colgaron la tabla. Las letras brillaron al sol como si siempre hubieran estado allí. El pueblo, poco a poco, empezó a nombrar el lugar de otro modo. Un repartidor preguntó por «Las Tres Claras», y nadie corrigió. Un par de niños, jugando a los mensajeros, repetían el nombre en la vereda como si fuera contraseña. La vida, cuando se empeña, cambia un nombre sin pedir papeles. Una noche de luna ancha, cuando el calor se tomaba un descanso, Julián y Elena se quedaron un rato en la galería mirando cómo Goyo soñaba. El silencio no pesaba. No había cosas urgentes que decirse. Hubo, sin embargo, una pequeña ceremonia. «No te prometo nada que no pueda cumplir», dijo Julián, con la honestidad torpe que había aprendido a usar. «No prometo ser padre de libro, ni esposo de consejos, ni santo de estampita.
Solo prometo no soltar. Si un día te quieres ir, te acompaño un tramo. Si te quedas, sostengo el techo. Y si me miras con enojo, te escucho. Eso sí te lo prometo. Elena respiró. Miró hacia adentro, donde las niñas dormían como si el mundo, por una vez, se hubiese puesto de acuerdo. Lo miró a él. No respondió con discurso. Dijo: «Está bien, el horizonte, lejos, tenía luces nuevas. No eran faroles. Era ese brillo tenue que dejan las cosas cuando encajan. Doña Matilde, días después, llevó una maceta con un geranio rojo. Belisario, sin hacer ruido, mandó una bolsa de harina más grande. Las mujeres del pueblo se rotaron para traer cuentos y manos. Y el comisario siguió mirando al cielo, pero cuando pasaba frente al letrero nuevo, se sacaba el sombrero como quien saluda a una verdad que no logró evitar. De Carmelo se supo que se encerró en su casa a contar monedas que no le compraban compañía. Nadie lo echó, nadie lo juzgó en voz alta. Lo dejaron solo con su antigüedad. El peor de los castigos llegó de forma sencilla: no tener a quien mandar. El tiempo, con su paciencia inhumana, hizo lo suyo. Las niñas crecieron un poco, lo suficiente para que Clara riera al oír la palabra sol, para que Nora frunciera el ceño imitando a Julián cuando calcula, para que Lucía buscara con los dedos la marca de la sien como si adivinara ahí un mapa secreto. Elena recuperó color. Julián aprendió a decir «estoy cansado», sin vergüenza, y a dejarse corregir el nudo del pañal, sin sentirse inútil. Una tarde, Severiano mandó un papel desde el norte. Era breve. «Trabajo. Puedo mandar cada mes. Díganme qué falta». Elena miró a Julián. Julián dijo: «Falta que aprendas a escribir los nombres de tus hijas». Y debajo, con letra firme, añadió: «Clara, Nora y Lucía. Empieza por ahí». No hubo boda. No por desamor, sino porque la vida a veces no necesita repiques para ser cierta. Hubo, en cambio, un rito doméstico. Julián sacó de un cajón 3 pañuelos bordados que nunca había usado. Tenían florecitas pálidas que Teresa, aquella de la que habló una vez y nunca más, había dejado sin estrenar. Los extendió sobre la mesa. «Guardé esto tantos años que se me olvidó para qué», dijo. «Ahora lo sé. Si te parece, que sean de ellas». Elena pasó los dedos por el bordado, con cuidado que parece oración. Dijo que sí. Doblaron cada pañuelo como si doblaran una esperanza. El sol de la tarde se entretuvo en esa mesa un buen rato. La historia no se cerró con música grandilocuente ni con fuegos que celebran. Lo hizo con algo más hondo: la certeza de que en un rincón del mapa un hombre abrió una puerta y no la cerró ante la primera amenaza. Una mujer habló sus nombres en voz alta y el mundo los aprendió. Y un pueblo, con su cobardía y sus corajes, miró y decidió en silencio de qué lado quería quedarse. La última noche de ese verano, cuando el cielo parecía una manta limpia, Julián apagó el farol de la galería y se quedó un momento respirando el aire que llega del arroyo. Sintió el peso leve de una cabeza en su hombro. Era Elena, que había salido sin hacer ruido. «¿Qué hay?», preguntó ella. «Nada», respondió él. «O todo. No sé. A veces me parece que la vida solo quería esto: que alguien dijera «vienes conmigo», y que otro contestara «está bien». «Entonces sigámoslo diciendo», murmuró Elena. «Por si un día alguna de ellas olvida. Por si un día lo olvidamos nosotros». Julián asintió. Goyo suspiró. Adentro, 3 respiraciones pequeñas marcaron el compás exacto de lo que vale la pena. Y el letrero, las 3 claras, brilló bajo la luna como un juramento sin abogados. Nadie suelta a nadie. A continuación tenemos 2 historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.